tal? Un saludo a nuestros amigos de Jurisconsciente. Les mando un saludo. Nuevamente soy el licenciado Alfonso González Garzón, otra vez tratándoles con otro tema respecto del tema de la semana que se había propuesto, que es la interpretación y aplicación de los derechos humanos en la etapa de investigación. Bueno, aquí hay que centrarnos primero, como mencionamos en la otra cápsula, cómo se da el juego del sistema acusatorio, que tengo una trilogía procesal donde tengo divididas las funciones de jurisdicción, las funciones de acusación y las funciones de defensa. Eso es muy importante para comprender las reglas del juego que se da en el sistema acusatorio, cómo se dan el contradictorio entre las pretensiones de cada parte. En ese sentido, comprender que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, tiene la función de recabar, de obtener información de calidad, para sustentar que en la realidad sí tengo un hecho que la ley señala como delito, y también para sustentar la responsabilidad penal de una persona. Por su parte, la defensa, en una postura antagónica, se va a tratar de resistir o atacar esa postura del Ministerio Público, esa pretensión, a través de diversos actos procesales que puede realizar, porque está representando los altos intereses de una persona que se ve sometida a un procedimiento penal, en este caso el imputado. En teoría, con la posición o la postura del Ministerio Público, pues tengo las posturas de la víctima, el ofendido, o también en concurso con su asesor jurídico, y en otra parte de esa trilogía procesal, pues tengo al órgano jurisdiccional, que se va a encargar de la decisión de diversos actos procesales que se dan dentro del procedimiento. Todo ello porque es importante, porque el procedimiento penal se entiende, o el sistema acusatorio o el sistema de justicia penal, se entiende como un sistema o un conjunto de procedimientos para sustentar que en la realidad sí tengo la comisión de un delito y tengo sustentada la responsabilidad de una persona o varias personas para hacerles el reproche de esa intervención que tuvieron en un evento delictivo y que probablemente tengan una consecuencia jurídica. Ese procedimiento es muy importante para cualquier persona, como la otra vez referimos. Todas las personas somos propensos a estar relacionados con un procedimiento penal, ya sea como una víctima, como un ofendido, como un imputado. Nos podemos ver relacionados con un procedimiento penal. Es muy importante porque de ahí también parte también los límites a nuestras libertades. Podemos tener una consecuencia jurídica, como en su caso una pena de prisión. Entonces son fronteras que son muy importantes, que se necesitan establecer. Eso nos lleva a configurar las respuestas a si una persona es culpable o inocente de un delito. Son fronteras, repito, muy importantes, porque a una persona a lo mejor que es inocente le podríamos estar aplicando una consecuencia jurídica que le impactaría su vida de tal manera que se la modificaríamos. Si una persona es ingresada a un reclusorio privada de su libertad sin la información suficiente o sin el esclarecimiento de los hechos, pues sería una consecuencia impactante para su vida. Lo mismo en el otro supuesto, que un culpable quedara impune, pues le estaríamos afectando sus derechos a la víctima, puesto que no, ese hecho a lo mejor del cual fue objeto de un daño o una puesta en peligro en alguno de sus bienes jurídicos, pues quedaría impune sin ninguna consecuencia jurídica. La importancia del procedimiento penal debe ser eficiente, debe ser eficaz para las personas, máxime en los tiempos que ahora vivimos. Vivimos con unos altos índices de violencia, de impunidad. Están las estadísticas de que 8 o 9 de cada 10 delitos se quedan impunes, no entran al procedimiento penal. Son tasas de impunidad muy altas. Y nosotros, a partir de la reforma de 2008, pues tenemos el diseño constitucional de un sistema de orden acusatorio en nuestro sistema de justicia penal. El acusatorio tiene que ver con eso, que las funciones de decisión, acusación y defensa están bien establecidas, están muy claras y no se deben de mezclar una con otra. Ahora bien, en ese contexto del procedimiento penal tengo 3 etapas: la investigación, la intermedia y el juicio. La investigación se torna en una etapa muy importante porque es donde se van a empezar a recabar datos, información de calidad
que me empiecen a sustentar que en la realidad sí tengo un hecho que la ley señala como un delito y la responsabilidad penal a título probable en este momento de una persona que intervino en la comisión de ese hecho. Entonces, en esta etapa de investigación, que comienza con la denuncia, la querella o su requisito equivalente, y se traslada y culmina hasta cuando se cierra esa investigación. Esa investigación no puede durar a perpetuidad, tiene un límite de duración esa investigación. Durante esa investigación, en una primera parte, a su vez se subdivide en investigación inicial y en investigación complementaria. En la investigación inicial, el director de la orquesta es el Ministerio Público. Él se encarga a través de actos de investigación de obtener información que corrobore lo que se está adoleciendo víctima, ofendido u otra persona que tenga la facultad de interponer una noticia criminal o hacer saber al Ministerio Público de la comisión de un delito. Esos actos de investigación que realiza el Ministerio Público no son de cualquier forma o de cualquier manera. El artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues no refiere las calidades que deben de reunir esa investigación. Esa investigación debe ser inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de todo estereotipo o de discriminación alguna, y que pueda explorar todas las líneas de investigación que conlleva el hecho del cual se está teniendo conocimiento el Ministerio Público. Esas características en este artículo son las cualidades o las características cualitativas que debe tener una investigación. Una investigación, a contrario sensu, no puede ser incompleta, parcial, guiada por prejuicios. No puede realizarse una investigación así, porque eso trascendería o tendría un impacto en las demás etapas del procedimiento e incluso no se cumpliría con los fines que se establecen en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos establece los objetivos del procedimiento penal. Tengo el esclarecimiento de los hechos, tengo que proteger al inocente, que el culpable no quede impune, que se pague la reparación del daño. Todo ello en un marco de justicia, en atención a los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Si se interpreta de manera sistemática esos dos artículos, nos está diciendo que el Ministerio Público se debe de abocar a realizar una investigación profesional, completa, e incluso esa investigación tiende a tornarse científica. El Ministerio Público no tiene pretexto para no llevar a cabo una investigación de ese tipo, puesto que el Ministerio Público puede recabar información, solicitar información a particulares, a autoridades, a empresas, y todos ellos tienen la obligación de proporcionarle información. Tiene también a su disposición peritos prácticamente en todas las materias para realizar esas funciones de actos de investigación. Tiene a su vez a su mando una policía de investigación y puede tener en momento dado las 3 policías de los órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, a su mando para realizar la investigación y persecución de los delitos. Entonces, el Ministerio Público no tiene un pretexto para realizar una buena investigación a través de sus actos de investigación. Ahora, ¿cómo aparecen ahí los derechos humanos? Durante la investigación de los delitos pueden verse tensionados o entrar en conflicto diversos derechos humanos. Por ejemplo, la libertad, la intimidad, el debido proceso, el derecho a la verdad. Hay varios derechos humanos que pueden entrar en colisión o en tensión en la investigación. Esos derechos humanos, los operadores deben de conocer el contenido o el alcance de esos derechos humanos. Esos derechos humanos, por ejemplo, la libertad puede verse limitada por los supuestos de orden de aprehensión, flagrancia, caso urgente. El de intimidad puede verse lastimado o restringido a través de los actos de investigación, como una orden de cateo, una intervención de comunicaciones privadas, una solicitud de información de cuentas bancarias. Entonces, todos esos actos pueden lastimar esos derechos humanos. El orden jurídico permite la restricción o la suspensión de esos derechos humanos, pero no es a cualquier costo. El Ministerio Público debe de razonar, debe de justificar, dar razones o motivos suficientes para lastimar esos derechos humanos de manera legítima.
A contraria, en una postura antagónica, la defensa puede sustentar o puede argumentar que esa restricción o esa limitación a esos derechos humanos no están justificados debidamente. El sistema de justicia penal, si se dan cuenta, es un sistema de razonabilidad. Los operadores deben de encontrar o establecer o estructurar los argumentos debidos y adecuados para que se vean esas restricciones dentro del ámbito de legalidad y dentro del ámbito de legitimidad. De otro modo, esos derechos humanos se estarían lastimando de manera arbitraria, de manera ilegal, conllevando actos de nulidad o inclusive encontrando a lo mejor supuestos de prueba ilícita. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí puede sustentar información que no va a poderse usar en el procedimiento penal, aunque sea muy valiosa esa información. Todo esto, ¿qué conlleva? La interpretación y aplicación de los derechos humanos tienden a la eficiencia del sistema. Ministerio Público, al realizar su investigación, si le es necesario practicar técnicas de investigación o actos de investigación, orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas, tomas de muestras biológicas, donde se vean comprometidos o restringidos derechos humanos, tiene que justificar razonablemente esto que nos lleva a argumentos, razones, justificaciones de por qué debe de permitirse esa restricción a los derechos humanos. Por otro lado, la defensa debe estar atenta a sustentar que a lo mejor esas restricciones que pretende el Ministerio Público no son adecuadas, no atienden a los principios, por ejemplo, medida mínima de intervención, proporcionalidad. Entonces, debe de atenerse la defensa también a estar atento, y ese es el juego del sistema acusatorio. E incluso, hace un momento referí, víctima y ofendido, en teoría, puede estar alineado con la postura del Ministerio Público, pero puede darse los supuestos, por ejemplo, de que el Ministerio Público desarrolle una investigación y diga que no puede ejercitarse acción penal porque para él no hay ni el hecho que la ley señala como delito o no está sustentada la responsabilidad penal. Entonces, esas determinaciones, la víctima o el ofendido puede acudir al juez de control a impugnar esas determinaciones del Ministerio Público, o también puede haber una negligencia o puede haber una omisión del Ministerio Público en esa investigación que conlleve que la víctima ofendido también tenga que acudir al órgano jurisdiccional. ¿Esto qué conlleva? Que se cambian los roles y ahora víctima y ofendido entran en una postura antagónica o de contradicción contra el Ministerio Público, que se supone es mi representante social, pero yo, el juego funciona así, voy ante un juez y le argumento que el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo. Entonces, son interesantes saber la interpretación y aplicación de los derechos humanos, y todo ronda en argumentación. Tenemos que encontrar la argumentación porque para que esas restricciones a los derechos humanos puedan verse tornadas de legalidad o de legitimidad, pues tienen que superar. Tenemos los test de proporcionalidad, tenemos la argumentación en el sentido de ponderación de los derechos humanos. Cuando dos derechos humanos o más entre ellos entran en colisión, alguien tiene que decidir, un órgano jurisdiccional, por ejemplo, cuál derecho va a prevalecer sobre otro. No es que sean importantes uno más que otro, sino cuál va a prevalecer. Tiene que hacerse un ejercicio de ponderación, tiene su metodología para realizar esos ejercicios. Entonces, son fronteras muy importantes, y eso que nos lleva a los operadores. Repito, el conocimiento es un arma muy poderosa en este sistema, que nos lleve a realizar que el Ministerio Público ha dado un trabajo eficiente en cuanto a las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas, el órgano jurisdiccional igual, y el órgano también técnico de defensa, y también el asesor jurídico. A todos nos exige la mayor preparación, la mayor eficiencia de este sistema. De otro modo, este sistema no puede funcionar adecuadamente y no puede responder a las demandas para que reduzcan los niveles de impunidad, para que pueda ser una herramienta de combate al delito. Estos sistemas acusatorios demandan esa exigencia de sus operadores. Bueno, ese es el mensaje que queremos transmitirles. Les agradezco mucho su atención, recordando el lema aquí del blog del Jurisconsciente, que juntos compartimos el conocimiento. Les agradezco mucho su atención. Buena tarde.